Hoy en día muchas personas piensan que la ciencia y la religión siempre están en conflicto, especialmente cuando se trata del cristianismo. Por ejemplo, varios pasajes de la Biblia como la creación del universo o la edad de la Tierra han sido refutados por los hallazgos científicos modernos que nos permiten estudiar al planeta y al universo con gran precisión. Pero, ¿y si la ciencia confirmara que Adán y Eva existieron, aunque no como los imaginamos? Según la Biblia, Adán y Eva fueron los primeros seres humanos creados por Dios. Adán fue formado del polvo de la tierra y Eva fue creada a partir de una costilla de Adán. Dios los colocó en el jardín del Edén y les ordenó multiplicarse y poblar la tierra. Según el libro de Génesis, de ellos desciende toda la humanidad. Aunque la ciencia no puede hablar del jardín del Edén, la genética sí puede hablarnos de una historia sorprendente, la de nuestros ancestros comunes, los humanos de los que todos descendemos. Todos los seres vivos de la Tierra compartimos algo fundamental. Llevamos información genética en nuestras células. Esta información se almacena en los genes, que contienen las instrucciones necesarias para formar y mantener nuestro cuerpo. Están codificados en una molécula llamada ADN, que se guarda principalmente en el núcleo de nuestras células. Nuestros genes determinan desde lo más básico, como la maquinaria celular que nos permite respirar y metabolizar los alimentos, hasta aspectos visibles como el tipo de cabello o la longitud de nuestros dedos. El lenguaje del ADN está hecho de 4 moléculas llamadas nucleótidos, que se encadenan para formar largas secuencias. Y así como usamos el alfabeto para construir palabras y frases, nuestras células leen estas cadenas para producir proteínas de instrucciones. Estas cadenas de ADN se organizan en 23 pares de cromosomas, la mitad heredada de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. En otras palabras, nuestros genes son literalmente una herencia familiar. Y es aquí donde se pone interesante. Todos compartimos ciertos genes comunes, lo cual significa que compartimos ancestros comunes. En la Biblia, esos ancestros son Adán y Eva. En genética, usamos nombres curiosamente similares: Eva mitocondrial y Adán cromosómico. El Adán cromosómico fue un hombre que vivió hace mucho tiempo, no sabemos exactamente cuándo, y del que todos los hombres actuales heredamos su cromosoma Y, una colección única de genes que se transmite de padres a hijos. Por otro lado, la Eva mitocondrial fue una mujer que vivió aún más atrás en el tiempo. Ella transmitió su ADN mitocondrial a todos nosotros a través de sus hijas e hijos, y ese ADN aún vive en cada célula de nuestro cuerpo. Estos dos ancestros no fueron los primeros seres humanos, ni los únicos de su tiempo. Simplemente fueron los únicos cuyos linajes genéticos directos han llegado hasta nosotros. Y para entender cómo se descubrieron y qué nos revelan, primero debemos ver cómo los científicos rastrean a nuestros ancestros comunes hoy en día. Empecemos por Eva, pero no la del Génesis, sino la Eva mitocondrial, una figura real en la historia genética de la humanidad. Para entender cómo se transmite su herencia, recordemos brevemente el proceso de fecundación. Durante este evento, dos células, un espermatozoide del padre y un óvulo de la madre, se unen para formar la semilla de una nueva vida. Cada una aporta la mitad del material genético necesario. Bueno, casi la mitad. Como mencionamos antes, la mayoría de los genes están contenidos en el núcleo celular. Sin embargo, hay un conjunto extra de genes que no está en el núcleo, sino en un organelo celular muy especial, la mitocondria, conocida como el generador de energía de la célula. Esta pequeña estructura contiene su propio ADN mitocondrial, separado del ADN nuclear. Durante la fecundación, el espermatozoide aporta solo su material genético nuclear. Aunque tiene mitocondrias que le ayudan a nadar, estas no entran al óvulo. Por lo tanto, las mitocondrias del embrión y su ADN provienen exclusivamente de la madre. Esto quiere decir que el ADN mitocondrial se transmite únicamente por la línea materna, de madres a hijas de hijos. Esa cadena se ha mantenido con mínimas modificaciones durante miles de generaciones. Por eso, el ADN mitocondrial de una persona moderna es casi idéntico al de su abuela. Y esta palabra casi es crucial,
ya que nuestro cuerpo está siempre activo, enfrentando cambios, infecciones, radiación. Está en una lucha constante que puede generar mutaciones en el ADN. A veces esas mutaciones provocan enfermedades como el cáncer o como las alergias, pero otras veces no causan daño y pueden pasar a la siguiente generación. Estas pequeñas diferencias entre individuos nos permiten reconstruir árboles genealógicos genéticos y estimar cuándo vivió el ancestro común original. Aquí es donde entra el concepto de reloj genético. Un reloj genético es una herramienta que usan los científicos para calcular el tiempo que ha pasado desde un ancestro común, basándose en la frecuencia conocida de mutaciones genéticas. Es decir, si sabemos cada cuánto ocurre una mutación en el ADN mitocondrial, podemos contar cuántas mutaciones hay entre varias personas actuales y con eso calcular cuántas generaciones han pasado desde su ancestro común. Para ilustrarlo, imagina que la palabra mitocondria se transmite de una persona a la otra, pero cada vez puede tener un pequeño error en la escritura. Estas mutaciones ortográficas nos permiten suponer qué versión vino antes y cuántas generaciones han pasado entre cada una. Las que tienen más errores acumulados son las más recientes. Las más parecidas al original son las más antiguas. Y si sabemos cuál es la probabilidad de que estos errores ortográficos ocurran, podemos conocer hace cuánto tiempo o cuántas generaciones atrás existió la palabra original. Con este principio, en 1987, un grupo de científicos secuenció el ADN mitocondrial de distintas partes del mundo y calculó, usando el reloj genético, que todos los humanos actuales compartimos una antepasada común materna que vivió en África entre hace 150.000 y 200.000 años. A esta mujer, cuya identidad real jamás conoceremos, la llamaron Eva mitocondrial. Es importante aclarar que la Eva mitocondrial no fue la primera mujer de nuestra especie, ni tampoco fue la única mujer de su época. Muchas otras vivieron al mismo tiempo, pero sus líneas genéticas simplemente no llegaron hasta el presente. ¿Por qué? Varias razones. Algunas, por ejemplo, solo tuvieron hijos varones, que no transmiten las mitocondrias a su propia descendencia. Otras mujeres puede que hayan tenido descendencia que no sobrevivió. Esta mujer tampoco fue elegida por algún poder divino, simplemente fue una mujer cuyo linaje tuvo la suerte de sobrevivir y multiplicarse hasta hoy. Además, este método no solo se aplica a los humanos. La genética evolutiva nos permite rastrear una Eva mitocondrial para cada especie. Existe, por ejemplo, una Eva ancestral para todos los perros. Otra Eva que es el ancestro de todos los perros, lobos, zorros y demás cánidos. Otra Eva que es el ancestro de todos los mamíferos, y así sucesivamente hasta llegar al ancestro común de todos los organismos eucariotas. Así como la Eva mitocondrial representa una línea materna ininterrumpida, también existe un ancestro masculino cuya herencia genética ha llegado hasta nosotros por la línea paterna, el Adán cromosómico. Este Adán no tiene relación con el del Génesis, pero sí comparte algo fundamental. Todos los hombres actuales tienen en común un mismo antepasado del que heredaron un componente muy particular de su ADN, el cromosoma Y. Durante la fecundación, tanto el espermatozoide como el óvulo aportan 23 cromosomas cada uno, formando los 23 pares que tenemos todos en nuestras células. Uno de estos pares, el número 23, es el que determina el sexo de la persona. Este par puede estar compuesto por los cromosomas XX, lo que da lugar a una mujer, o XY, lo que da lugar a un hombre. Como las mujeres tienen solo 2 cromosomas X, la mitad de cromosomas que transmite su óvulo a la siguiente generación va a tener siempre un cromosoma X. Los hombres, en cambio, a través del espermatozoide, pueden compartir la mitad del set con X o con Y. Si el espermatozoide lleva un X, la descendencia será mujer, y si lleva Y, será varón. A diferencia del resto de ADN nuclear, que puede heredarse tanto del padre como de la madre y mezclarse cada generación, el cromosoma Y pasa casi sin cambios directamente del padre a hijo. Esto lo convierte en una herramienta ideal para rastrear líneas patrilineales a lo largo del tiempo. Al igual que con el ADN mitocondrial, el cromosoma Y puede sufrir mutaciones a lo largo del tiempo.
Estas mutaciones se acumulan en distintas ramas familiares y forman lo que los genetistas llaman haplogrupos o grupos de linajes que comparten mutaciones específicas. Estas mutaciones funcionan como las letras cambiadas en nuestro ejemplo de la palabra mitocondria. Al observar cuántas mutaciones hay en las personas y estimar cuán frecuentemente ocurren estas mutaciones, los científicos pueden usar este reloj genético para estimar cuántas generaciones separan a estas personas de su ancestro común. Gracias a este análisis, se ha estimado que el Adán cromosómico vivió entre 60 y 200.000 años antes, probablemente también en África. Curiosamente, puede que no haya vivido al mismo tiempo que la Eva mitocondrial. De hecho, según la evidencia más reciente, este Adán parece ser mucho más antiguo que Eva. Pero aunque no hayan vivido durante la misma era, sus linajes se cruzaron eventualmente en la historia de nuestra especie, y de esta mezcla descendemos todos. Una vez más, es importante aclarar, este Adán cromosómico no fue el primer hombre, ni el único varón de su tiempo. Fue simplemente el único del que todos los hombres actuales descienden por la vía paterna. Los linajes de otros hombres contemporáneos se extinguieron por muchas razones. Guerras, por ejemplo, enfermedades, accidentes, o simplemente porque estos hombres solo tuvieron hijas mujeres. Además, así como el ADN nos permite rastrear ancestros, también nos permite reconstruir las grandes migraciones humanas. Si agrupamos las mutaciones del cromosoma Y por regiones y las colocamos en el mapa, podemos seguir cómo los linajes se expandieron por el planeta. Por ejemplo, el haplogrupo A00, uno de los más antiguos conocidos, se encuentra en África Occidental, lo que apoya la teoría del origen africano de nuestra especie. En contraste, los haplogrupos más recientes están en regiones como Asia Oriental y América del Sur, señalando la dirección y antigüedad de las migraciones humanas. Esto nos lleva a una conclusión poderosa. Todos somos parte de la misma familia, hijos de migraciones, cruces y supervivencias que marcaron la historia genética de la humanidad. Los nombres de Adán cromosómico y Eva mitocondrial podrían parecer una provocación a las religiones abrahámicas, pero en realidad revelan algo más profundo, que la ciencia y la espiritualidad no siempre tienen que estar enfrentadas. En muchos lugares del mundo hay quienes encuentran armonía entre sus creencias y lo que nos dice la ciencia, en este caso la genética. Un buen ejemplo es el del pueblo Lemba, en Sudáfrica. Según su tradición oral, sus ancestros huyeron desde Judea hacia África, liderados por un hombre llamado Buba. Sorprendentemente, estudios modernos del cromosoma Y han confirmado que su haplotipo está en el mismo grupo que otras tribus judías del Levante, quienes claman también haber descendido del profeta Aarón, hermano de Moisés. Una historia milenaria validada por la ciencia. La genética sigue avanzando, y es probable que en el futuro sepamos más sobre nuestros ancestros comunes. Más aún, es probable que los números que les acabo de decir tengan que ser corregidos. Pero hay algo en lo que desde ya podemos estar seguros. Todos venimos de un mismo puñado de personas. Somos descendientes de sobrevivientes, que enfrentaron catástrofes, que cruzaron desiertos, huyeron de guerras y buscaron refugio en nuevas tierras. Y esa verdad tiene implicaciones enormes. Si seguimos el rastro de nuestros genes lo suficiente, descubrimos que todos fuimos alguna vez migrantes, refugiados, hijos de alguien que luchó por vivir un día más. Hoy, aunque estemos separados por fronteras, idiomas, banderas e incluso las paredes con nuestros vecinos, compartimos mucho más de lo que nos divide. Las mismas vulnerabilidades, las mismas aspiraciones y el mismo linaje humano. Y sin embargo, las estructuras del poder, económicas, raciales, políticas, insisten en marcarnos con etiquetas, en convencernos de que somos enemigos, en dividirnos para beneficiarse del miedo. Pero la historia genética nos recuerda algo radical y sencillo. No hay nosotros y ellos, solo hay nosotros. No hay progreso sin solidaridad, ni libertad sin empatía. La compasión que sientes por tu vecino no es una debilidad, es al mismo tiempo evolución y el mensaje de Cristo. Y cada vez que creamos puentes en lugar de levantar muros, nos acercamos un poco más a lo que en el fondo siempre fuimos. Una sola especie, una sola familia.